Queridos hermanos, gracias al Señor, hoy podemos continuar nuestro estudio del panorama de la Biblia, donde estamos estudiando las dispensaciones y quiero que en este día le pidamos al Señor que nos abra los ojos para ver su palabra y que Él nos enseñe. Padre, te agradezco por lo bueno que eres, mi Dios. A través de todas las escrituras te podemos conocer porque tú te has dado a conocer al hombre y muestras lo mucho que tú nos amas, también lo mucho que nosotros como hombres huimos de ti, Señor, huimos de la verdad al no depender en ti, sino en nosotros mismos, pero también muestras tu inmensa gracia de mandar a tu Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados, tomar el lugar que nosotros nos merecíamos y al juzgar en Él el pecado nuestro, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús pusiste fin al dominio de la muerte, abriste el acceso hacia ti y nos has dado libertad del pecado para ser hijos tuyos, para hacer la voluntad tuya por el poder del Espíritu Santo, Señor. Ábrenos los ojos hoy al estudiar tu palabra y te pido por los hermanos que el día de hoy tú estás obrando en sus corazones para que vean la verdad, Señor. Utilízalos y guíanos a servirte cada día más en la iglesia tuya, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, entonces, la semana pasada terminamos con la dispensación de la promesa. Ahora, obviamente, hay mucha información que, que engloba o está en cada dispensación. Pero hay tres puntos importantes que quisiera que nosotros nos enfoquemos en cada dispensación y es uno, que Dios muestra lo que Él quiere, Él se da a conocer a través de la dispensación, de la revelación progresiva que Él da en cada dispensación. Recuerda, una dispensación es un periodo de tiempo, no necesariamente un periodo de tiempo igual, sino algo que es llamado como una manera en la cual Dios trabaja con el hombre en base a la revelación que le ha dado, a lo que le ha dicho, y ese periodo de tiempo puede variar, ¿sí? Ahora, en cada dispensación, el hombre fracasa rotundamente eh, al tratar de obedecer lo que Dios le pide, ¿sí? Y muestra que es pecador, que está separado de Él, que no quiere nada con Él. Pero hay una cosa más que Dios muestra y es su gracia, que provee la manera a través de su misericordia de mostrarle al hombre la salvación. Y eso siempre ha sido por medio de Dios dando el acceso o dando la salvación. Y nosotros sabemos que es por la obra de su Hijo Jesucristo que murió en una cruz, que juzgó ahí Dios del pecado en su propio Hijo y abrió el camino para la salvación del hombre, para tener intimidad con Dios, una cercanía, hacernos hijos de Él y capacitarnos para vivir la vida cristiana. Hoy, mis amados hermanos, vamos a estudiar la quinta dispensación, la dispensación de la ley. Ahora, quiero que me entienda algo muy importante en esta dispensación. Si usted sabe lo que se utiliza para medir si las paredes están rectas en un edificio, en una construcción, nos va a ayudar muchísimo para tener un mejor panorama de lo que pasa aquí con la ley. En un edificio, un arquitecto o un ingeniero utilizan herramientas para demostrar que la pared que ha sido construida está recta, está perpendicular al piso, 90 grados rectita, ¿no? Sí, ese aparato se llama la plomada. En diferentes países pueden llamarle de diferente manera, pero es algo que nos muestra, ¿no? Ahora, esto solamente muestra si la pared está recta o está torcida. Si está torcida hay que tirarla. Lo que la ley hace
es justamente eso. Muestra al hombre que es incapaz de cumplir la ley. Pero sin la ley, el hombre no puede ver su maldad o no quiere verla. Y Dios, por medio de la ley, muestra que el hombre fracasa rotundamente y no quiere con Dios. ¿Sí? Ahora, si nos vamos solamente por ahí, es imposible la salvación, ¿ya? No es posible. Por esa razón, Dios ha mostrado su gracia. Y hoy día, en la dispensación de la ley que vamos a estudiar, vamos a ver que siempre Dios ha intentado que el hombre se acerque a Él en base a su palabra, por fe, por confianza en la verdad, por la gracia de Dios, ¿sí? Pero es necesario que el hombre conozca, lo crea a lo que Dios dice y sepa que es pecador y está separado de Dios. Sí, la dispensación de la ley, hermanos amados, empieza desde la promulgación de la ley, cuando Dios dio los 10 mandamientos y también las leyes ceremoniales y las leyes del Estado para con el pueblo de Israel. Y esto es en Éxodo capítulo 19, ¿sí? Y quisiera que ustedes vean conmigo algo muy importante. En la dispensación de la promesa que fue dada para para Abraham y sus descendientes, habla de la gracia que Dios a través de ellos sería de bendición para todas las familias de la tierra, y nosotros sabemos que es que todo aquel que cree en la obra de Jesucristo es salvo, ¿sí? En la obra de que Dios en él juzgó el pecado es salvo, y ahí en Cristo Jesús no hay diferencia entre judío ni gentil, ¿sí? Sin embargo, eh, eh, cuando nosotros estudiamos las dispensaciones, vemos que tanto la conciencia y el gobierno humano permanecen a través de las edades, ¿ya? Dios se enfocó en una familia para ver, a través de esa familia, bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, esta familia también fracasó y a ellos les muestra que la única manera de acercarse a Él es como Él dice, pero tenían que más bien descansar y decir, no podemos, es imposible en nuestras fuerzas. Muestra el fracaso del hombre en Egipto, el fracaso de Israel, de la familia escogida para llevar al mundo entero al conocimiento de Dios, que también fracasó y es esclavizada en Egipto. Ahora, Dios en su misericordia provee un Salvador, manda a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y Dios en su misericordia saca al pueblo de Israel de Egipto, mostrándoles con señales y prodigios quién es Él, dándoles a conocer que Él es el único que puede proveer la salvación, y les proveyó la salvación de la esclavitud de Egipto, que para nosotros también, al creer en la obra de Jesucristo, nos provee de la salvación de la esclavitud del pecado y nos hace formar parte de la familia de Dios al ser hijos de Él. ¿Sí? Sin embargo, los israelitas, en lugar de quedarse en esa posición de gracia, es decir, no por su obediencia, sino por la gracia de Dios, por algo inmerecido, eh, optaron por ir por lo que el hombre siempre hace, es por una independencia de Dios. Miren conmigo, mis amados hermanos, en Éxodo capítulo 19,
Éxodo capítulo 19, y aquí nosotros encontramos en dónde estaba el pueblo de Israel en una figura o en un estado de gracia, y al rechazar esto, Israel eh, opta no por confiar en Dios, sino por confiar en sí mismo. Miren el versículo 3 de Éxodo 19, dice: Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Siempre el llamado de Dios ha sido primeramente a Él, ¿sí? A servirle, a amarle, a conocerle, a descansar en Él, al poder disfrutar de todo lo que Él hace por nosotros, ¿sí? Y hasta este punto el pueblo de Israel tenía una historia de fracasos, de que no creyeron a Dios, de, de quejas, de murmuraciones, de todo, menos de obedecer, menos de creer al Señor y descansar en la verdad, ¿sí? Y el Señor les dice, versículo 5: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Aquí, a este punto, el pueblo de Israel debió haber dicho: no podemos cumplir con tus exigencias, no podemos cumplir con lo que tú nos pides. Mejor manténlos en esa posición de que tú nos das sin merecernos nosotros, es decir, por gracia. Pero la respuesta del pueblo fue muy diferente. Miren lo que dice el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová estas palabras al pueblo: no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿sí? Y no hay más orgulloso que aquel que no ve su propia maldad, ¿sí? Que no ve que lo que está haciendo está mal. Y así es con el pueblo de Israel, y así es con el hombre que por su naturaleza no quiere nada con Dios, piensa que puede hacerlo a su manera. ¿Recuerdan algo que hemos visto constantemente? Adán y Eva trata, en lugar de ir a Dios y decir: Dios, estoy mal, de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Caín, en lugar de acercarse a Dios a la manera que Dios pide, se enoja, ¿sí? Y mata a su hermano Abel, ¿sí? Viene con un sacrificio como él le da la gana. El hombre en la torre de Babel, en lugar de creer en el Señor, de descansar en Él, busca la independencia de Dios, busca la religiosidad, pero no creer a la verdad, y trata de hacer la torre de Babel y a no irse en completa rebeldía con Dios, y es dispersado en el diluvio, perdón, en la torre de Babel. El hombre, en lugar de confiar en lo que Dios pide, en lugar de que Dios le guíe para sus decisiones, para las decisiones del gobierno, para cómo cuidar a la humanidad, fracasa rotundamente y la maldad del hombre se propaga y Dios manda el diluvio en la tierra, ¿sí? Varias de estas cosas. Ahora, capítulo 2 en adelante vemos el fracaso también del hombre, ¿ya? Con la familia de Jacob, los descendientes, perdón, con la familia de Abraham. Los descendientes de Abraham también fracasaron. Y aquí nosotros vemos que eh, Dios les pide, dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre la tierra. Ahora,
Veamos qué es lo que pasa. Miren, miren, hermanos, queridos conmigo, que em, lo que Dios pedía era una santidad de parte del hombre para acercarse a Dios. Sí, miren, miren por favor conmigo lo que dice los versículos de el 10 hasta el 25 de este capítulo 19 y dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos y no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento, en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Dios aquí da a conocer al hombre lo que él demanda de ellos, que es una santidad perfecta, sin estar separados completamente para él, que un hombre pecador no puede, porque es esclavo del pecado, no puede acercarse. Pero esto no veían ellos delante de Dios, sino simplemente se daban cuenta que no podían. Lo que ellos dijeron, todo lo que Dios pidiera, haremos, no podían hacerlo, porque iban a morir. ¿Sí? Ahora Dios manda un libertador, Moisés, ¿no es cierto? Él envía a Moisés para que se comunique con ellos. Ahora, la exigencia del hombre, o más bien dicho de Dios, está limitada a acercarse a Dios porque el hombre no puede, ¿sí? No es simplemente una obediencia externa o religiosa. Tiene que ser algo que sea real, y el hombre no podía hacerlo. Ahora, mis queridos hermanos, esta dispensación de la ley comienza en la promulgación de la ley y termina en la crucifixión del Señor Jesucristo. Cuando Él fue crucificado, fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Ahí Dios juzgó el pecado del hombre, el pecado de la humanidad, en su Hijo Jesucristo. Sí, esta dispensación nos muestra el fracaso rotundo del hombre, el orgullo del hombre, cuando Él dice en Éxodo
19:8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová estas palabras. Sí, un orgullo terrible, y ese orgullo está en cada uno de nosotros, no se lo ve, se lo puede fingir, pero está ahí adentro. Y si al acercarnos a Dios nosotros no vemos eso, pues no podemos acercarnos a Él, ¿sí? O vemos que somos completamente necesitados de Dios o no lo vemos. Ahora, la palabra de Dios nos muestra que le necesitamos. Quisiera que ustedes vean conmigo el panorama general de la dispensación de la ley. Esta es la quinta dispensación y luego de eso vamos a revisar un poquito más. Vamos a revisar algunos versículos que nos ayudan a entender mejor esta dispensación. La dispensación de la promesa, la cuarta dispensación, terminó con eh, los hebreos en Egipto esclavizados, ¿sí? Y la quinta dispensación empieza cuando el hombre, o más bien dicho, el pueblo de Israel sale de Egipto porque Dios le saca, utiliza a Moisés, pero ellos debían salir para servirle a él. Sin embargo, no pudieron, no podían, y empieza aquí cuando Dios manda en el monte Sinaí su ley. A raíz de Éxodo capítulo 19, en el Éxodo capítulo 20, nosotros vemos de manera física o como un cuadro físico, un cuadro pintado con letras grandes que decía, no puedo, ¿sí? Miren, por ejemplo, conmigo, mis hermanos amados, lo que dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 y el verso 13. Miren lo que dice Romanos capítulo 7 y el versículo 13. Voy a parar esto, voy a continuar luego, pero quiero que vean junto conmigo Romanos capítulo 7 y el versículo 13. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, ¿sí? Y esto dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. La ley lo único que hacía es que mostraba lo pecaminoso que es el hombre, como una pared torcida. El momento que se le pone la herramienta para medir si está perpendicular o no, muestra si es que existe una variación de grados en la pared. Si es que eso existe y no está a 90 grados exactamente, pues está torcida y no vale. Lo que la ley hacía es que mostraba que el hombre está torcido, está mal, es pecador, pero no le sacaba de eso, no le ayudaba para salir en ningún sentido de lo que él era, ¿sí? Miren también conmigo, Primera de Timoteo, capítulo 1, los versículos 8 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 1 y los versículos del 8 al 10. Dice lo siguiente, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y así es el hombre, no, o sea, tiene una necesidad de obedecer a Dios, pero no puede. No se trata de una obediencia externa.
No puede hacerlo. Más bien la ley le muestra que es pecador, que está separado de él, que es imposible. El fracaso del hombre es un continuo muestra de lo orgulloso que es. Existe en este periodo una transgresión o una falta de santidad de parte del pueblo en cada uno de ellos. Y quiero que vean ahorita, este periodo es el más largo, esta dispensación es la más larga, ¿no? Y miren cómo sucede esto. Aquí es dada la ley, ¿sí? Israel pasa vagando en el desierto 40 años, muere Moisés, pero también bajo Josué, el pueblo, en lugar de creer a Dios, en lugar de confiar en la verdad, le rechaza, buscan a ídolos, no, con los jueces igual. eh, Igual, cuando para este tiempo el que les guiaba era Dios para lo que hacían y el hombre fracasa también mostrando que no quiere nada con Dios y pide a un rey como las otras naciones. Dios permite que se vayan por ahí, pero también muestra que no puede el hombre por su propia cuenta, en una independencia de Dios. Es imposible, ¿sí? Entonces empieza el reino de Israel y todos fracasaron, sin ni una sola excepción. Todos fracasaron. Si ustedes pueden ver aquí en la pantalla, hay una línea roja, ¿correcto? Y esa línea roja, recuerden, habla acerca de la promesa que Dios iba a cumplir a través de un descendiente de Abraham. Por fe, siempre es por alguien que cree, por un remanente que confía en él, porque Dios lo iba a hacer, ¿sí? Todos, cada uno de ellos, cada uno de los reyes se apartaron de Dios, no pudieron. El reino de Israel fue dividido con el reino de Israel y el reino de Judá, ¿ya? Ahora, todos ellos también fracasaron, todos ellos también pecaron, ninguno de ellos fue, hizo lo que Dios pidió y se botaron a la adoración de ídolos. Y Dios les juzgó con el cautiverio, tanto cuando Asiria cautivó o le puso cautivo al reinado del norte, Babilonia, al reinado del sur, todos fracasaron. Sí, fue un fracaso rotundo. Miren, por ejemplo, otra de las cosas que nosotros encontramos, que a través del tiempo el hombre siempre ha fracasado, ¿sí? Em, Regresaban constantemente a rechazar al Señor. Pedían que les ayude, pero otra vez Dios mandaba a un representante, a un profeta para que les diga que está mal. Cambiaban un ratito su actitud y nuevamente regresaban a vivir como si Dios nunca hubiese mostrado su gracia. ¿Ok? Siempre fue así. Entonces, el hombre no puede acercarse a Dios por su propia cuenta, necesita de la obra salvadora de Dios y eso siempre ha sido así, siempre ha sido por medio de Dios mostrando al hombre su necesidad y Dios salvándole a él eh, por, por, por su misericordia, por su gracia. Sí, por ejemplo, quisiera que vean conmigo algo que nos muestra el fracaso rotundo del hombre a través de todas las edades. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 3 y el versículo 19. Gálatas capítulo 3 y el verso 19 nos dice lo siguiente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hace la pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente
a quien fue hecha la promesa. Sí, recuerda de la simiente prometido en Génesis 3:15. Luego esto reafirmado con Abraham, reafirmado con Isaac, reafirmado con Jacob, reafirmado con David. Dice, la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Sí, y ese mediador habla de Jesucristo. No es por lo bueno del hombre, es porque Dios manda a un sustituto para tomar nuestro lugar de castigo. Sí, la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Y aquí Dios deja claro que tanto judíos como gentiles no quieren nada con Dios. ¿Ya? El fracaso del hombre es rotundo. Miren conmigo lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y quisiera que vean los versículos 19 hasta eh, el 21. Dice, perdón, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dije yo antes, no hay más ciego que no quiere ver. Y para ver al Señor es necesario ver las cosas por fe, por confianza en su palabra, no por el orgullo humano de tratar de acercarse a Dios, decir todo lo que Dios quiera haremos. No, sino por confianza en Él. Por esa razón, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, porque no hay ni un ser humano que no sea pecador, que no rechace a Dios. Pero Dios en su gran amor siempre ha querido que el hombre tenga una unión de intimidad con Él por la obra de Jesucristo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4 y el versículo 4. ¿Sí? Gálatas capítulo 4 y el verso 4. Dice lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, Jesucristo cumplió con todas las demandas y exigencias de la ley. Él fue santo, él fue separado para Dios. Hizo todo exactamente como Dios lo pidió. Recuerda, Moisés era un tipo de libertador, ¿sí? Eh, nosotros también vimos con él el sacrificio pascual de que el cordero tenía que ser sin mancha y ahí se cumple en Jesucristo. Tenía que ser por el poder de Dios la salvación, tenía que ser por él. Ahora, después de que el hombre pecó en el jardín del Edén, toda la humanidad está separada de él. Y Dios siempre se acerca a él para mostrarle la verdad. Pero el hombre que rechaza, ya sea por su propia idea de moralidad o su propia idea de religiosidad, como pasó en Génesis 11 con la Torre de Babel, o como pasó con el pueblo con los judíos, rechazando realmente al Salvador, al crucificarle, todo muestra un fracaso rotundo del hombre, ¿sí? Entonces, esta dispensación termina con el hombre crucificando al Salvador prometido, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dijo, eh, eh, consumado es. Sí, la obra que me mandaste fue lista, terminada, y eso es juzgar el pecado del hombre para poder eh, eh, abrir el camino hacia el Señor, porque Él pagó el pecado por nosotros. Sí.
No hay otra manera. Siempre ha sido por gracia, por creer en la verdad. Siempre ha sido por la obra de Jesucristo. Dios juzgó el pecado suyo y mío en Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar, que nos merecíamos la muerte. Recuerda, la ley nos muestra únicamente cuál es nuestro problema, pero no nos saca de ahí. La gracia de Dios nos muestra que Él hace por nosotros. Él está obrando para el pecador, para hacerle una nueva criatura, para darle el poder para vivir la vida cristiana, ¿sí? Y de eso habla Romanos capítulo 3 y el verso 21. Miren conmigo. Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Sí, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas que muestra es Dios mismo obrando por nosotros, es la gracia de Él, es Cristo Jesús en nosotros. La justicia de Dios por medio de la ley, por medio de la fe en Jesucristo para los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Todo aquel que cree en la obra de su Hijo Jesucristo es salvo. Todo aquel que cree tiene acceso al Padre. Y a través de la ley nosotros vemos cuán necesitados estamos. Y también vemos el gran sacrificio de Dios, la obra de Él, de hacernos ahora hijos de Dios, no por nuestras obras, sino por la obra de su Hijo Jesucristo. No por nuestra bondad, sino por la bondad de Él. Somos puestos dentro de la familia de Dios al creer, porque Juan capítulo 3 y el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿creemos lo que Dios dice? ¿Podemos ver que somos necesitados de Él? ¿O simplemente estamos confiando en nuestra religiosidad? Si nos quedamos ahí, separados de Dios. Sí, Dios pone un límite. La manera de acercarnos a Él es por su gracia, porque Él nos muestra en su palabra que somos pecadores, y eso es verdad, que la ley es santa y nosotros pecadores, pero que Él tomó nuestro lugar en Cristo Jesús. Hermanos amados, eh, gracias a Dios por su misericordia. Saludos y continuamos la próxima semana estudiando las dispensaciones en este estudio de panorama de la Biblia. Chao.